si no está lloviendo, ¿por qué me pones esta sombrilla? Es que te quise decir que mi invento te va a dejar asombrado. Durante los años 60 y 70, el célebre dueto cómico de los Polivoces, conformado por los actores Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, alcanzó la cumbre de la fama. Sin embargo, el dinero, el éxito y los malos entendidos acabaron con esta genial dupla cómica televisiva que marcó profundamente la vida de uno de los comediantes más destacados de nuestro país, Eduardo Manzano. Y estas son sus historias engarzadas. Eduardo Manzano Valderas nació en la Ciudad de México el 18 de julio de 1938, hijo de don Eduardo Manzano Hinojosa, comandante del Cuerpo de Bomberos, y doña Celia Valderas, quien fue quien le inculcó a Eduardo el gusto por el canto. A los 19 años, Eduardo se inscribió a un concurso de imitadores en la radio con el objetivo de abrirse camino en el medio del espectáculo, cosa que por supuesto no sería nada sencilla. Y se llamaba así, La Hora del Imitador. La conducía Castellanos, Tilín, Salvador Gómez, y yo pues estaba en huelga el Politécnico, yo andaba sin nada que hacer, estudié en la Escuela Nacional de Locutores, que estaba en López e Independencia, y de ahí pues me paro yo esa vez que estaba haciendo línea y les digo a Salvador Gómez, que era el que elegía a los muchachos, oiga Salvador, fíjese que pues yo ya no puedo volver a venir aquí y si no me van a inscribir pues me retiro, pero yo hago todas las imitaciones que usted hace y otras que usted no puede hacer, así que gracias. No, espérate, váyanse todos. ¿Cuáles no puedo hacer? Digo, pues por ejemplo, mire, yo imito a Verdaguer, imito a Lucho Gatica cantando, imito y le nombré una pléyade de artistas que estaban en boga en aquel tiempo. Ese día me dijeron, pues pasas el próximo miércoles, porque eran los miércoles a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche en el Canal 4. Y me paro, hago una imitación, creo que fue de Raúl Show Moreno, con un trío, porque ya de una vez llevé yo a unos cuates para que me musicalizaran mi intervención, y ya después no dejé ganar a nadie. Ya conocí a Enrique ahí, que era el que había hecho la imitación del Mocosón. 2 años después de haber concursado en La Hora del Imitador, Eduardo formó con 2 de sus entonces contrincantes, Enrique Cuenca y Luis Soto Trejo, el trío de los Polivoces. Sin embargo, Luis, que además era empleado de un banco, no soportó el ritmo de los exhaustivos ensayos y las giras, por lo que el trío se convirtió en dueto y el 29 de diciembre de 1960 debutaron en el Teatro Ideal de la Ciudad de México, Los Polivoces. Yo venía del Politécnico, Polimuchos, Voces, Sonidos. Claro. Y ahí nace el dueto de los Polivoces. Enrique, mi hermano de trabajo, trabajaba en una tienda que se llama Sears Roebuck, y entonces no quería perder su plaza. No me va a decir, decía, me ha costado mucho trabajo ganarme esta plaza. Bueno, total que pues fui a ver a todos los empresarios de teatro. El único que me recibió fue don Enrique Lombardini, que era el empresario de un teatro que en aquel tiempo se llamaba el Teatro Ideal. Sí. Le decían el pistache por salado, no iba nadie, ¿no? Total que como ya estaba harto de eso, le digo, ¿tiene usted grabadora, señor? Sí, para eso ya había conseguido una y grabador que hacíamos. Le dejo esta cinta, si le gusta nos habla, ¿no? Porque ya me han, bueno, no corrido, pero me han hecho hacer pruebas varias veces, y si a usted le gusta y cree que sirva para teatro, no, hombre, en la tarde me estaba hablando, a ver, Eduardito, quiero que me hagan una prueba. ¿Sí, otra? No, pero en vivo, con público. Ahí se me frunció todo lo que se arruga. Híjole, el público es otra cosa y en vivo es otra cosa. Pues que a conseguir un traje. Le digo para quién era el traje. Ya fuimos vestidos igual, yo con mi guitarrita. Me dice el empresario, bueno, ahí pasen ustedes a la puerta de artistas, entren y les van a decir a qué horas pasan, sí. Y señoras y señores, los Polivoces. Y salimos y toda la gente así, nada de que, como cuando ya es uno conocido, ¿no? Claro. Entonces empezamos a hacer, y ahora los micrófonos de la XCTV, y aquí no se te ve la voz, pero de latino, que latina desde México, pero se hizo disimular por unas rutinas de aquel tiempo, ¿no? Y empezamos a agarrar, a calentar, total que hicimos 3 números musicales, Los Rebeldes, Melodía de Amor, la cantaba mi compañero Enrique,
un exitazazazo. Total que dimos las gracias y la gente se puso de pie y seguía chiflando y me dice el transpunte, ¡hagan otra cosa! Y le digo, pues nomás traemos eso. Y sacaron al cantante que seguía y... ¿Y volvieron a repetir el número o qué hicieron? No, gracias. Luego de su debut en el Teatro Ideal y de trabajar constantemente en espectáculos cómicos, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, los polivoces, consiguieron una oportunidad en televisión en el programa de Kitty Casados, Tiempos y Contrastes, en donde imitaban a las personalidades de la época, desde Pedro Vargas hasta los Rebeldes del Rock, pasando por Agustín Lara, Enrique Guzmán y César Costa. Hacían imitaciones, yo no me acuerdo si ya habían creado algún personaje, pero los consideramos hasta cierto punto como imitaciones los primeros personajes que hicieron. Ellos ya entraron de lleno a todo lo que era su creatividad maravillosa cuando ya el programa era de ellos. Luego le prendió la vacuna a Kitty Casados, se embarazó y se salió del programa y nos quedamos, don Oscar, Enrique y yo. Se les llevaba el libreto y le daban un cambio dentro del mismo momento que lo estábamos haciendo. Eran francamente geniales. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos y estuvimos los primeros 5 años en primerísimo lugar. Entonces, las giras y caravanas con los cantantes de rock and roll y balada del momento se volvieron su nueva forma de vida. Y andábamos juntos en una gran caravana, la caravana Corona, que fueron muchos años también trabajando ahí. Hacíamos 3 plazas. Ellos imitaban mucho al señor Vallejo, decían, mi niño, César Costa, un trancazo. Hacíamos muchas bromas entre nosotros. Alguna vez se nos ocurrió decir que el homosexual de los dos era Enrique. Y se lo dijimos a la gente que estaba afuera, entonces lo estaban esperando unos jotitos que querían un autógrafo muy especial. Y él nunca lo perdonó. Nos dijo hasta de lo que nos íbamos a morir. 2 años y medio después, Tiempos y Contrastes llegó a su fin. Eran los 60s y el show de los polivoces entró a la pantalla chica a través de Telesistema Canal 2 con Eduardo Manzano y Enrique Cuenca frente a las cámaras y Mauricio Cleif detrás de estas escribiendo para ellos. Humberto Navarro nos vio en La Hora de Silvia, porque Silvia Pinal y Enrique Guzmán tenían un programa de la televisión los domingos de Silvia, y entonces entramos los polivoces ahí y pues acabamos con el cuadro. En la agencia de publicidad donde trabajábamos, nos hablaron de los polivoces. Y vimos algunos videos de ellos y nos pareció que eran gente extraordinaria para hacer sus imitaciones y esos personajes que hacían. Entonces los invitamos al programa. Primero las parodias que presentaban de los programas muy vistos en esa época, pues le gustaban a la gente. Y luego los personajes que crearon, como Gordolfo Gelatino, entre otros, pues le llegaron a la gente y tuvieron mucho éxito. Convenció al segundo Emilio de que pudieran hacer barra cómica y que él se iba a encargar de contratar a los artistas, que ya tenía 2 muy buenos y que tenía otro grupo de cómicos que habían destacado anteriormente, entre ellos el Loco Valdés, que tenía La Hora del Loco, y las cosas que él hizo como solitario. Y Humberto Navarro creó el show de los polivoces. Justo antes de que Eduardo Manzano se convirtiera en una estrella de la comedia, conoció en una presentación en el Teatro Blanquita a María de Lourdes Martínez González, entonces cantante del grupo Impala, y con quien se casó en julio de 1965, cuando el comediante tenía 26 años. Mariela, Eduardo y Ariel son los nombres de los hijos producto de este matrimonio, quienes nacieron durante la mejor época de fama y fortuna de los polivoces, aunque actualmente la relación entre ellos huele a distancia. Pues primero le puse mi nombre, Eduardo, para que si no, cuando menos fuera mi tocayo. Y entonces pues pensar que ojalá y este niño no me denigre, ¿sí? Es lo que pensé alguna vez. Aunque ese fue el varón, porque mi primer hijo realmente fue una niña. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo en este 3 y matrimonio? 9 que me achacan. ¿Le achacan 9 hijos de verdad? No. Y los quiero como si fueran míos. Llegaba a la casa, me decían papá y siempre se los creí.
creo que era buena la relación entre papá e hijo, pero más distanciados que, por ejemplo, que con Enrique. Como usted lo dijo hace un momento, de pronto pues tuvo que descuidar un poco la vida personal por estar trabajando con sus hijos, con sus hijos. ¿Siente usted algún tipo de culpa? Ninguna, al contrario, al contrario. Me siento hiper satisfecho, hiper cumplidor, la verdad. Al volver, los polivoces se convierten en un suceso. Llegó para ellos el éxito y la fama, pero también un accidente que estuvo a punto de quitarles la vida. El show de los polivoces, que se transmitía los miércoles, primero solo por media hora y luego por una hora completa, se convirtió en un éxito rotundo en televisión. De ahí saltaron al mundo del disco y el cine para hacer cintas memorables como Agarrando Parejo, 3000 kilómetros de amor y El aviso inoportuno. Durante los años 60, los polivoces se convirtieron en una celebridad. Pero a finales de 1969, durante una gira de promoción en Tijuana, Eduardo y Enrique sufrieron un accidente automovilístico que puso en pausa a los polivoces por cerca de un año. Habíamos trabajado en Hermosillo. Ajá. Ahí nos mandaron al avión y bajamos en Tijuana. Había una patrulla allá abajo. Esta patrulla nos llevó al canal 12 de televisión, que tiene una pendiente casi de 45 grados. Llegando al canal, dijo el entrevistador: ¿saben qué, muchachos? Aquí tenemos la puerta de salida de emergencia. Bueno, vamos por ahí. Estaban los carros ahí acomodados y el carro del empresario, que era un Oldsmobile Bonneville, modelo 66, estaba ahí. Enrique se subió primero, saltamos un tope, pasamos un tope y ahí se rompieron los frenos del automóvil. Y es que se los habían cortado para que nos matáramos todos y no presentáramos el show, porque había una verdadera competencia en Tijuana de los centros nocturnos. Entonces empieza el carro a bajar con esa bajada horrible y adquirir velocidad. Entonces le digo a Manuel: el freno de mano, y agarra y lo jala y se revienta el freno de mano. Y entonces le digo: pues pon la P, porque eran los primeros carros automáticos, sí. Y mete la P. Y oímos cómo se cayeron las piezas de la caja de velocidad. Después nada más se oía de las llantas, no, Santa María. Y allá abajo una curva. Y la patrulla que nos había llevado se dio cuenta y empezó para rebasarnos y ponerse adelante y frenar. Pero no pudo porque otro carro venía hecho la cochinilla y se frenó y se pasó atrás. Para eso sale un camión de carne, de esos del rastro, y le digo a Manuel: en la llanta, Manuel, en la llanta. Entonces agáchense todos y yo me puse las manos así y me puse de lado y nada más oí. Abro los ojos y un gentío alrededor nuestro y yo goteando sangre y gasolina. Y luego la muchacha que estaba conmigo con el pie volteado, Manuel Orellana con el húmero, huesito hacia afuera. Y Enrique quedó muy metido abajo del tablero. Esperaba yo que Enrique me hablara y no me hablaba y no me hablaba. De repente suena el teléfono y me dice: no te vayas a espantar, tuve un accidente. Le dije: ¿cómo? ¿Cómo estás? Lo primero que uno pregunta. Muy bien, no me engañes, dime la verdad. Yo presiento que no. Bueno, pues prácticamente no tengo sensibilidad en las piernas. Nos comunicamos a las clínicas que nos dijeron que estaban, supimos que no había sido accidente mortal, a Dios gracias, que nadie de los que iban había muerto, pero sí fue un accidente muy severo. Que era impresionante cómo la gente los quería. Eran colas para informarse cómo están los procesos en Tijuana y con una flor, con un detalle, porque de veras los querían tanto y los amaban tanto que te quedabas perplejo, ¿no? Pero Enrique sí quedó muy mal. Sí, aplastamiento de la quinta lumbar. Entonces una hemiplegia de piernas ahí espantosa, caramba. Ahí estuvo en traumatología. Yo le decía: bueno, opérenlo, ¿qué va a pasar? Pero como yo creo que me veían que estaba yo embarazada, no me querían espantar, ¿ves? Al ver el coche totalmente destrozado, así tipo como del futbolista que acaba de chocar, estaba totalmente destrozado. Entonces, no la crees,
en la forma como estaba el coche, ¿no? Y entonces, yo creo que fue un milagro. ¿Qué hubo, bochón? Ahora sí huele re bonito. ¿Qué te pusiste? Pues nomás me puse ropa limpia. Eduardo Manzano y Enrique Cuenca formaron uno de los duetos más exitosos en la historia de la comedia en México. Sobre el escenario, frente a las cámaras, se complementaban de forma perfecta, pero tras bambalinas, siempre se habló de una fuerte rivalidad entre ellos. Cada uno tenía su gracia, la inteligencia para imitar gentes que lo hacían muy bien. Y aparte su gracia propia, lo que hicieron la madre, el hijo, todas esas cosas que hicieron. Era fabuloso, todavía los ves y te mueres de risa. Pues sin duda el Chano y Chon, esos fueron unos personajes muy fuertes que los hicieron pues muy bien y todo lo que llegaron a hacer, la policía siempre en vigilia, en fin, todo eso era muy creativo de ambos polivoces, de Eduardo de una forma y del otro compañero, también Enrique, también otra forma. Yo andaba con ellos como que me sentía yo protegido con ellos y acaban de hacer llorar un ídolo. No lo quería hacer hasta un poquito más tarde, pero es fantástico. Pues yo no veía esa rivalidad entre ellos en absoluto, sino veía que cómo ensayaban, cómo se querían, cómo... O sea, a lo mejor ya sus broncas es como un matrimonio, yo creo que de repente cansa, ¿no? Tenían sus dificultades, sé que eran amigos, pero no compañeros. Se querían, pero se envidiaban mutuamente. Eran amigos. Mucho. Nos comprendimos mucho. Ahora sí que como un matrimonio, pues, ay, manito, no lavaste bien los trastes. Y mira nomás, le hago así, y mira, ¿qué es esto? Así, como un matrimonio, ¿no? Debe de haber habido dos grandes egos. Y a veces pues, difícil de conciliar en el sentido de quién destaca más. Tiene que haber sucedido, es humano. No, matamos todo ese tipo de prejuicios al principio de la carrera, porque lo primero que sacamos fueron nuestras limitaciones. Mi limitación es esta. La tuya, ¿cuál es? Es esta. Ok, pues vamos a ayudarnos siempre cuando nuestras limitaciones lleguen a esa rayita, darnos apoyo. Sí, eran decentes, eran correctos los dos, se saludaban y todo, aunque ya no había muy buena relación. Ya llegaron a tener camerinos separados y no había discusiones ni nada, pero ya no había una armonía entre ellos. Era una comunión en el escenario tremenda, pero fuera del escenario no. Según me platicó Enrique, fuera del escenario no había tanta comunión como arriba. Son de las cosas raras que tú dices, ¿cómo puede ser posible que tú y yo no nos llevemos tan bien, pero en un escenario seamos tan perfectos? Y mi compañero Enrique era mucho más amigable que yo, por decirlo así. Yo soy un bichito muy raro, pero de que me entrego hasta morir y con la gente que quiero y que me ha querido siempre. Y lo pueden decir todos mis amigos, que tengo muchísimos. Eduardo pues es un extraordinario actor y no necesito ponerle ningún adjetivo. El público ha sido el que se ha encargado, como siempre, de ponerlo en el sitio donde él está. Pues es mi compañero y lo respeto y lo admiro mucho como a todos mis demás compañeros. Lo conozco como compañero, lo conozco como amigo, como hombre, conozco a su esposa, a su familia y no tengo más que buenos conceptos de él en todos sentidos. Pero a él yo lo sentía más sangrón, vamos a decir, mucho más sangrón que Enrique. Enrique era muy sencillo, muy platicador, muy amistoso y Eduardo siempre se daba su lugar, mantenía la distancia sobre la gente. Pero según los rumores de aquella época, los polivoces también tenían serios roces creativos y existía una división de bandos. Por un lado Enrique, por el otro Eduardo y en medio el escritor Mauricio Cleif. Se declaró públicamente don Mauricio Cleif y Enrique Cuenca que ellos dos habían sido finalmente los principales. Siempre fueron muy amigos ellos dos. Sí. Que habían sido los principales creadores de los personajes. No es verdad. No.
influyó esta dificultad en el término de los polivoces? Algo hubo de eso. Y Mauricio Cleif, como usted bien lo dijo, era una pieza importante ahí, ¿no? Era un apoyo muy lindo para nosotros. Un escritor muy talentoso. Él nos presentaba las situaciones escénicas y las situaciones de argumento, pero los chistes y todo el humorismo y todo el movimiento histriónico de comediantes era nada más nuestro, de los polivoces. Por eso es que nunca se compara el programa de los polivoces con todos los programas que hizo Mauricio para otros comediantes. Y él realmente inventó los personajes que después hizo con los polivoces. Pero ellos vistieron al personaje. Era el escritor, pero más que nada era el mediador entre ellos. Era un gran mediador entre ellos para mantener la relación más o menos armoniosa. Y Mauricio me contaba que pues era muy difícil. Es decir, espérame, y yo, y mi papel cómo va, y dónde va lo mío, y por qué tanto él y tanto yo no. Sin embargo, al final la combinación era brava. La versión que yo escuché con mi marido y con Mauricio Cleif es que en la parte creativa se encargaban más Mauricio que haciendo los personajes y Enrique. Y en la cuestión de los dineros, del manejo de los dineritos, era Lalo, que para eso se las gasta solo. Efectivamente, Eduardo Manzano fue quien siempre estuvo encargado del asunto del dinero, un apartado que siempre suele generar controversia y fricción entre los interesados. Pero sí había una subdivisión en lo que se refiere a administración. Sí, administré siempre el dueto, conseguí los mejores sueldos y conseguí obviamente que estuviéramos, que hayamos despuntado tanto en el plano cómico, en el plano humorístico, porque es muy difícil. Yo fui el representante de los polivoces y nunca le cobré a mi compañero un porcentaje por hacerlo. Eso era cariño, eso era amor, ¿no? Yo arreglaba los contratos, procuraba que nuestro nombre quedara pues arriba en la imagen del público, en la imagen de los compañeros artistas. ¿Y Enrique le tenía a usted una confianza ciega? Siempre, porque un centavo jamás en mi vida le virlé. Y tuve muchas oportunidades. No había un programa de comedia en México tan consolidado como el show de los polivoces. Sin embargo, Eduardo Manzano y Enrique Cuenca decidieron ponerle punto final a su sociedad. Definitivamente llegó el momento que ya no se soportaban y uno le puede echar la culpa a uno y el otro al otro. Y si yo hablaba con Enrique, bueno, pues Enrique era muy moderado, pero Enrique me decía poco de Eduardo, pero estaba inconforme con Eduardo estaba inconforme con Enrique. ¿Por qué? Bueno, pues nada más por convivir en el mismo espacio y los intereses profesionales. De repente a él lo empezaron a acosar tanto las amistades que se le fueron metiendo, incrustando, que... ¿Acosando en qué sentido? Pues en distraerlo de su trabajo, en ese sentido. O sea, él ya no le quería dedicar tanto tiempo al show de los polivoces. Sí se lo dedicaba, pero a medias, ¿no? Yo no estoy hablando mal de él. Estoy diciendo la verdad, se sabe por todos lados. Pero yo también me porté un poquito demasiado estricto, ¿sí? Aunque traía la escuela y todo, pero fui muy estricto, o el trabajo, o la diversión y tal. Enrique sí, le encantaba la fiesta y era un cuate a toda dar y alegre, lo que quieras. Pero no, yo desobligado, la verdad que nunca lo vi, irresponsable tampoco. No sé si no tuve la oportunidad de verlo, pero lo que yo he vivido, lo que viví con ellos, cerca de ellos, como reportero, como periodista, jamás, ninguno de los dos podría decir que fueron irresponsables. Que ni hay tales malas amistades, ni hay mala concentración. Enrique siempre fue igual de profesional que Eduardo. Querían su trabajo. Ellos tenían sus diferencias económicas, fue lo que hizo que la pareja se disolviera. Y entonces, mira, ¿por qué no descansamos un rato, man?
De todos modos tengo yo el mejor contrato que ha hecho el $1 Million de Los Ángeles. Vamos a ganar el 60% en dólares de la temporada que hagamos. Nunca antes, jamás nadie, ni Agustín Lara, ni Toño Lanín, nadie llegó a cobrar lo que los Polivoces, ¿sí? Y ok, Eduardo, pues entonces descansamos un rato y así lo hicimos. Según tengo entendido, parece que Lalo quería ganar un poco más del tanto por ciento que le correspondía a cada uno. Enrique lógicamente no quiso, entonces decidieron separarse. Yo voy a Televisa y digo, señores, ya se dieron cuenta que los Polivoces ya murieron, porque además lo hice con premeditada alevosía y ventosía. Ahorita te lo digo. ¿Por qué terminé los Polivoces? Terminó en un momento, bueno, los terminé a los Polivoces, yo los crié, ¿cómo no los podía terminar? Claro que sí. Los terminé en un momento en el que empezaba el declive. Como en la vida todo es cíclico, me di cuenta, lo sentí, que podía ir al fracaso si continuamos. La separación de los Polivoces a Enrique Cuenca le dolió en el alma. Enrique, cuando llegaba a hablar de ese momento, siempre se le salían las lágrimas, porque él nunca se quiso separar. Él no quiso separarse, no quiso deshacer ese dueto tan maravilloso. Yo creo que fue un error enorme. Por lo que haya sido, fue un error tremendo que se hayan separado. Porque no tuvieron el éxito por separado que hubieran tenido estando juntos. Fue un error, Lalo. Pero hubo también otra versión sobre el motivo real de la separación de los Polivoces, que ubicaba a Lulú y Frida, esposas de Eduardo y Enrique respectivamente, como las culpables de la ruptura, debido a serios conflictos entre ellas. Mucha gente lo adjudicaron a que las esposas no se llevaban. Y parece ser que de ahí partieron los problemas, de que había cierto celo, cierta competencia dentro del dueto, lo cual es tristísimo. Porque ahí estaba claro quién hacía una cosa y quién hacía la otra. No entiendo en qué momento surgió la confusión. No, hombre, qué barbaridad. En la vida, nosotros nos encontramos, he ido al show de sus hijos, inclusive ahora en Cancún, son magníficos actuando. Tú ves a los Polivoces y ahí están los Polivoces, pero con una voz potente que le eran de Lourdes. Lourdes y yo nos llevamos de maravilla. Mentira, eso es la mentira más grande. Eduardo II, por su parte, estaba listo para probar su suerte en solitario, así que fue a Televisa donde le presentó su proyecto a Raúl Astor, quien casi de inmediato lo contrató. Así, el show de Eduardo II debutó en la televisión mexicana, donde Manzano logró conformar un elenco de soporte de primera línea, que incluyó a Luis de Alba, Carlos Monden, Rebeca Silva, Amparito Arosamena y Memo Méndez, entre otros. Y Eduardo pues hacía sus personajes muy bien, pero Eduardo era más actor que comediante. Entonces cuando ya se separaron pues le fue mal porque él no era comediante. Eduardo no es comediante. Yo Eduardo ya lo veía totalmente, pues ahora sí, cojo, ¿no? Cuando le hace falta el otro y al otro el otro, y entonces, no, yo creo que este mundo es de dos, y un mundo grande se construye cuando son dos. Cuando ya es uno ya no construyes el mundo igual. La prueba es de que, pues cómo bajó todo, ¿no? Cómo mermó la carrera de los dos. O sea, no le iba mal, pero no era el éxito sensacional que tenían como los Polivoces. Pero su carrera en solitario no fue lo único que Eduardo Manzano tuvo que levantar en esa época, sino también su vida personal, ya que tras 15 años de relación, su matrimonio con María de Lourdes llegó a su fin. Descuidé mucho mi vida personal, pero pues o elegía o ser ser un mandilón, que me da mucho orgullo, tengo colección de mandiles, o ser artista y hacer a un lado todo para dedicarme en cuerpo y alma a mi carrera. Entonces quise combinar y me fue muy difícil, pero pues dado mi profesionalismo y responsabilidad que Dios me dio, nunca falté a nada. Siempre afronté todos los problemas que pudieron ocasionar mi trabajo, me supe deslindar y pues creo que como humano y como gente pensante no la regué muy seguido. Tras 5 años al aire, el show de Eduardo II también llegó a su fin y el comediante se dedicó entonces al teatro.
hasta que regresó a la televisión en 1993 con un nuevo programa al lado de Ginny Hoffman, Darío Tepié y Patricio Castillo, titulado La vida en risa. Que fue un súper compañero, trabajar con él era, bueno, es lo más divertido que te puedas imaginar. O sea, desde que estás en camerinos, en maquillaje, desde que llegas y empiezas a platicar con él, es chiste, es risa, te pasas increíble el momento. Con ella hice la imitación, ella de Paloma San Basilio y yo de Plácido Domingo. Cantamos a dueto y salió igual que la grabación de ellos, pero claro, acá nosotros en el programa. Claro. Y entonces tenía yo pura gente que cantaba. Un año duró La vida en risa, tras el cual Eduardo Manzano no solo abandonó la televisión, sino también a Televisa. Fue cuando decidieron quitar toda la barra de comedia, porque iban a hacer una prueba de dejar pura telenovela. Entonces, pues ahora sí que todos los que estábamos en barra de comedia, para afuera, ¿no? Entonces fue lo que sucedió con el programa, porque realmente, gracias a Dios, teníamos mucho éxito y el programa pues tenía muy buen rating, pero sí fue una decisión que tomaron y salió el programa del año. ¿Y esa fue su salida de Televisa después de eso? Sí. ¿Por qué? Bueno, yo tampoco no me lo explico, porque pues si hubiera muchos bichos como yo diría, pues es que hay un chorro como yo y ellos tienen al más bueno. Pero no, yo todavía, hay cosas en México que no se entienden. Y de una vez métete en la cabeza, Moniquita, hay cosas que nunca vas a entender de México. Me dijeron, vas a tener una exclusividad. Ah, ¿sí? ¿Y eso? No, para que no estés pensando cosas feas. Ya, me dieron mi exclusividad. No, mi exclusividad, sí. Ajá. Y al año me llamaron que estaban haciendo unos reajustes económicos en Televisa y que, por desgracia, yo no había entrado al sorteo. 3 años después de su divorcio, Eduardo conoció a Susana Parra, una bella sobrecargo que atendía un vuelo internacional donde él viajaba. Así, iniciaron una amistad que pronto terminaría en el altar. ¿Cómo se conocieron? Híjole, pues como dijo... Compra protegida. Si tu compra no es lo que querías, te devolvemos el dinero. Mercado Libre. Dijo Cornelio Reina, a 30,000 pies de altura. ¿En un avión? Sí. ¿A dónde iba usted? Me había mandado muy lejos, pero no te voy a decir dónde. No es cierto. No. Iba yo a Europa. Ajá. Sí. ¿De vacaciones, de trabajo? No, just vacations. Ajá. Sí. Y pues ahí la conocí, ella trabajaba en los aeroplanos. Ajá. Mi preciosa esposa, era jefa de cabina. Y pues ahí fue el primer flechazo. Sí. Ella me clavó la mirada, yo se la clavé ahí y nos quedamos clavados. Nos seguimos viendo acá en México, él se fue por su lado en Europa, yo me quedé en Madrid y se fue a recorrer no sé qué tantos lugares. Y ya en México, acá de regreso, nos volvimos a ver, empezamos a tratarnos, a salir y se dio una bonita amistad primero, luego otro tipo de relación. Luego de 2 años de noviazgo, Eduardo y Susana contrajeron nupcias el 17 de abril de 1982. Tuvimos momentos pues un poquito duros por cuestiones familiares, pero bien, al final pues logramos unirnos en matrimonio y estamos muy contentos desde entonces. Susana fue precisamente el gran apoyo para don Eduardo, cuando en 1998, mientras esperaba ser atendido en un estudio fotográfico, 3 zampones intentaron asaltar a otro cliente. El comediante, sin pensarlo 2 veces, desenfundó su bereta calibre 9 milímetros y mató a uno de los delincuentes, mientras otros lograron escapar, pero no sin dejarlo herido de bala en el pie derecho. Eduardo Manzano no solo tuvo que presentar ante el Ministerio Público su permiso de portación de armas y justificar su acción ante el asalto, sino que, a pesar de haber sido amenazado de muerte en repetidas ocasiones, en caso de continuar con el proceso, también tuvo que asistir a reconocer a sus agresores en el juzgado 19 de lo penal. Ya llevábamos como 3 asaltos con pistola aquí enfrente y tuvimos que dar el reloj, la cartera, todo, ¿no? Entonces, pues no sé en ese momento qué realmente pasó por su cabeza, ¿no? Fue el instinto, yo creo, ¿no? Que sintió muy cerca la muerte y lo único que hizo fue defenderse, pero fue muy dura esa situación, mija, amenazas y... Al hospital nos hablaban para decirle que sus días estaban contados, o sea... Yo estaba tan angustiada, le dije, Lalo, ¿qué pasó?
Pero lindísimo, me dijo, no te preocupes, estoy bien, un poquito dolorido, ya sabes, empezó a hacer sus bromas. Y te digo, eso le admiro muchísimo, que es una persona alegre, que es positivo, que con todo y ese problema, yo lo oí muy bien ese día que hablé con él, lo oí positivo. Yo hubiera preferido que no hubieran pasado, pero pues también era la vida de él. Entonces, qué lástima que las cosas se dieron así, pero pues también, bendito Dios, que él quedó vivo con 2 balazos. Luego de haber realizado la cinta de los polivoces en 1988 y una campaña para una mueblería en los 90, los comediantes se habían reunido con intenciones de trabajar juntos nuevamente, pero la muerte puntual e irremediable los sorprendió. Enrique Cuenca murió el 29 de diciembre del 2000, víctima de un paro respiratorio, 2 días después de ingresar al hospital aquejado por una insuficiencia renal. Estaban en una especie de reencuentro, ¿cierto? Sí, y había mucho a futuro, sí, inclusive ya habíamos planeado 1000 cosas, pero se empieza a poner mal y mal y mal y mal hasta su fallecimiento. Y pues para mí es una noticia espantosa porque después de haber limado todas las clases de asperezas que pudieron haber habido, regresamos nuevamente al momento en que éramos tan identificados y teníamos tanta identificación él y yo, que con una mirada sabíamos lo que seguía, lo que queríamos hacer. Claro. Sí, y estando en el escenario, eso es algo para mí milagroso. No se puede encontrar en cualquier parte. Ese último año Eduardo y su esposa Susana se portaron como unos hermanos con mi marido, conmigo, con mis hijas. Ese último año yo pienso, Enrique me dijo una cosa, quizás no volvamos a ser los polivoces, o sea, esa pareja tan explosiva, porque ya era otra edad, ya era otra la época, diferentes cosas, pero al fin había encontrado a la persona con la que nunca había hecho un clic fuera del escenario. Y ahora ese clic se estaba dando entre amigos. Como que les hacía falta estar solos, porque siempre yo creo que gran parte de la separación de los polivoces fueron las personas que intervinieron, que nada tenían que ver con la pareja. Malas amistades, mal aconsejados. Ya sabes que siempre cuando alguien empieza a triunfar siempre les dicen, no, tú eres el mejor, no, tú eres mejor y tú eres mejor. Y empiezan las rencillas y yo creo que gran parte de esa separación fue por ese problema. El perdón final, por decirlo de alguna manera, se dio. Pero no decir, perdona mi mano, o sea, y se lo dijeron los dos. Los dos se lo dijeron ya cuando Enrique estaba en el hospital. Se lo dijeron y fue muy emocionante, fue muy reconfortante el ver que un rencor de tantos años se olvida. ¿Qué significó para usted la muerte de su compañero de tantos años y de pues tantas cosas? Un golpe muy fuerte al corazón, un golpe muy fuerte también a la cabeza, a la mente, a la memoria, porque pues se va uno atrás del tiempo y se da uno cuenta que hubo más momentos de alegría que de tristeza. Pues. Aparte de que nuestro oficio era eso, hacer reír, sentí que pues él ya había dado todo lo que tuvo que haber dado, me legó muchas cosas, fue un aprendizaje mutuo el que tuvimos yo con él y él conmigo, y pues ni hablar, se fue mi media naranja. El show debe continuar. Y 2 años después de despedir a su hermano polivoz, Eduardo Manzano regresó a la carga, pero ahora con un programa de radio llamado El Castillo de la Falsedad, acompañado en los micrófonos por Mauricio Hernández. Fue muy vivificante para mí haber tenido un programa en ABC Radio durante 2 años y medio. Lloraron mi salida, pero por causas de fuerza mayor tuve que darle las gracias. Sin embargo, el sueño del comediante es volver a la televisión, el lugar que lo vio nacer y convertirse en una gran estrella. Mi gusanito es seguir haciendo reír a mi público, pero con mucho respeto, con el afán de reunir nuevamente a la familia, porque me tocó lograrlo.